¿Hay plaquitas? Con ¡Trajo placas! Vinieron las plaquitas de Laure. Sí, volvieron. Si tenés que hacer balance de esta semana, pasó algo. Viste que todavía nos fuimos diciendo. Que no había pasado nada. Si no pasa nada, loco. No, podríamos haber hablado en profundidad sobre lo de IPF, por ejemplo, que eso sí me parece por ahí un tema significativo, pero bueno, lo dejamos para la gente que por ahí está más interiorizada en eso y por ahí habría que hablar con un economista o con un abogado, ¿no? Pensaría como esos perfiles para hablar sobre esto, ¿no? O con Axel Kicillof directamente, mano a mano. No estaría nada mal. Axel, teléfono. Así que, no, lo que traje, como decidí no abordar ese tema, un repaso de el desarrollo del año electoral hasta el momento. La semana que viene tenemos el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires y antes de que hasta septiembre estemos medio absorbidos por las dinámicas de la provincia de Buenos Aires, queríamos hacer, por ahí un aporte a hacer un repasito sobre qué pasó en materia electoral en el país hasta este último fin de semana. Esa sería como la idea. Y ver qué cositas se repiten o qué particularidades vamos viendo en los distintos rincones de nuestro país. Voy a tener el teléfono en sonido porque estoy esperando un mensaje. Ok. Así que disculpen los ruiditos que se van a escuchar. Bueno. Un mensaje informativo. Sí, una fuente. Una fuente de último momento. Una fuente, sí. Se me manda y estamos al aire, cuento. Se dan cuenta cómo puedo. estamos, ¿no? Estamos así, ATR, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Obviamente. Bueno, entonces, repaso electoral. Está bueno porque a nosotros ya unas elecciones se nos escapan, porque viste que, bueno, no es que estamos exentos de la agenda medio porteña y porque no tenemos TELAM, también hay que decirlo. La falta de TELAM se siente muchísimo. Y hay elecciones, por ejemplo, el otro día que fue Formosa y Santa Fe, casi digo San Luis, y Santa Fe pasaron medio así, medio rápido, y es poco lo que nos enteramos. No, tal cual. Sí, igualmente vamos a reivindicar este espacio en el que hemos hablado de todas las elecciones que vamos a comentar ahora, de todas hicimos, o por lo menos antes o después hicimos referencia, salvo obviamente las del domingo pasado. Pero que el lunes estuvimos hablando. Ustedes estuvieron trabajando, estuvieron entrevistando a Carlito del Frade. Del Frade, bueno, buenísimo eso. Sí. Y ya que estamos en tema santafesino, podemos arrancar con la primera elección que tuvimos este año, que fue el 13 de abril en la provincia de Santa Fe, que hubo primarias, ¿no?, para cargo de concejales y legisladores provinciales, y las constituyentes también. Yo lo que traje acá, me quedé con un resultado, es como medio... Después vamos a volver, porque el domingo pasado tuvimos nuevamente elecciones en esa provincia, pero me quedé con el resultado de las constituyentes, ¿no? Como para empezar para ver cuál fue el primer resultado electoral que tuvimos. Los que van a conformar la próxima constitución de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Y ahí tenemos, la participación del 55%. Como no hubo constituyentes, tendríamos que ir a buscar la anterior constituyente de Santa Fe, que la verdad que no sé cuándo fue, para contrastar constituyentes, votación de elecciones constituyentes. Así pero recordemos que igual se hizo a la par que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo vamos a repasar al final porque lo vamos a comparar con las generales. No me quiero adelantar. No te adelantes. Mati Marchi ya del otro lado me dice freno de mano. No te adelantes. Pará, me dice. Ahí está. Así, perfecto. Con esa cara de loco. El resultado de las constituyentes dio una victoria del oficialismo, ¿no? Esto empezó a marcar como cierto camino que se va a repetir en gran parte de las provincias, las victorias de los oficialismos provinciales. En este caso, ganó, ahí lo tenemos, los números, Unidos para Cambiar Santa Fe, el oficialismo, ¿no?, del gobernador Puyaro, ganó con 34% de los votos, seguido por un 15% de Más para Santa Fe, que es el espacio nacional popular de la provincia. Y tercero, La Libertad Avanza, ahí, comiéndole los talones. Sí. Acá vendría muy bien Telam, de nuevo, porque conseguir la información de cada elección en un momento se empezó a convertir en algo medio engorroso, y en particular la cuestión de la participación o la concurrencia. Entonces tenés que entrar a la página
de cada provincia y buscar Es específicamente. el único lugar donde están los resultados. Sí, sí. Solamente cargados por los poderes electorales de Sí. cada provincia. Después no hay No, después empiezan a realmente- cambiar los números. Por Sí. eso puede que haya en estos porcentajes alguna confusión y el de Alguna participación. variación de algún número. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay veces que se vuelve. Y además las provincias, bueno, a veces tienen la información muy accesible y otras Y otras cuestan. cuesta un poco más. Bien. Casi un mes después tenemos una, creo que es cuádruple elección provincial. El 11 de mayo. Ahí tenemos, acá traje primero Salta, que tiene una participación, pero haciendo un promedio provincial, porque ahí bueno fue por sección y demás, de un 58,76%. Y si se compara con las legislativas del 21, traje la legislativa del 21 como referencia, 60-21. Así que no me pareció que bajara tanto, la verdad. Y el resultado, nuevamente, una victoria importante de los oficialismos, el oficialismo salteño, del gobernador Sáenz, excepto en Salta Capital, donde ganan la Libertad Avanza, ¿no? Que a ese medio ese batacazo, que dijimos, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿O qué nos va a deparar el rendimiento electoral de la Libertad Avanza? Y ahí lo que era el Frente Justicialista sale tercero. Igualmente partimos de entender que dentro del oficialismo salteño hay sectores del peronismo, por ende damos por sentado que el peronismo está dividido. Como en gran parte de las provincias igualmente, ¿no? No hay una sola opción peronista en la mayor parte de los casos. Sí. Ese mismo domingo 11 de mayo tuvimos también las elecciones en Jujuy, que ahí podemos empezar a ver cómo también hay un desgranaje un poquito, la diferencia de participación, de concurrencia es un poquito mayor porque vota el 65% y el 2021 había votado el 70%. Recordemos, el 2021 es una elección, una elección con baja participación ya porque era contexto de pandemia. Estábamos ¿sí? en pandemia, recordemos que era no solamente con muchos cuidados alrededor de Exacto. las filas, las limpiezas de las manos, obviamente todos con barbijo, Sí. muchos cuidados y obviamente menor afluencia adentro de los establecimientos escolares que en una elección, por ejemplo, podemos decir tradicional, 2017. Sí. Tendríamos que retrotraernos hasta 2017. Sí, por eso. Bueno, eso hacía que disminuyera la cantidad de votantes. Que es peor, ¿no? Si Si uno nos ve- vamos a 2017, Sí, no la va a ser contrasté. más preocupante. Pero sí, uno ve las notas, justo estuve chusmeando eso y ve las notas de ese momento y dicen considerable baja en la participación electoral, ¿no? Como un fenómeno del 2021 diciendo, no, es la pandemia, ¿no? Como que era como el argumento, la razón o el factor para explicar la participación electoral era el contexto. Ahora podemos empezar a ver que por ahí era parte de un proceso más largo, ¿no? Estaría bueno, me quedé pensándolo después de hacer la columna, de armar esto, por ahí traer varias elecciones legislativas y ver y compararlas, ¿no? Desde, no sé, por lo menos desde el 2005 en adelante y ver cómo fue variando esa participación. Eso sería interesante para verlo más a largo plazo, para no creer que es solamente el contexto de ese año el que explica. Ahora podríamos decir, sí, baja la participación es la apatía, ¿no? La gente está comprometida, no le convence nada, no se siente representada. Puede ser, como Sí. la pandemia también tuvo sentido en ese momento, pero hay que ver si A ese lo largo del proceso tiempo, sí. se explica a lo largo del tiempo y no es algo muy de estos pares de Estos años. meses en los que estamos pensando esto. Sí, Exactamente. y también hay que ver, digo, más allá de la pandemia, como la cuestión del aislamiento, qué tanto fue perdiendo protagonismo el Congreso en sí mismo, digo, como espacio de construcción de política. Tal cual. Porque, digo, también uno dice, bueno, elecciones de medio término y demás, lo que uno está votando ahí es, pues después está bien, vota uno al partido y demás, o digamos a los frentes, ¿no? Cuando esta cuestión de la representatividad y demás, pero también hay que ver cuánto de eso no tiene que ver con esto, el rol en sí mismo del Congreso y de los legisladores como, como actores que a uno le puede cambiar algo quién gana y quién no. Digo, Sí. no después uno desde el que milita o el que ve esas cosas y dice, no, bueno, sí, porque puede cambiar, cómo salga una ley, qué sé yo. Pero después si uno mira a grandes rasgos el funcionamiento que viene teniendo el Congreso, digo, incluso en el día de hoy en el que supuestamente va a haber sesión de diputados para tratar proyectos re importantes y ni siquiera a estas horas se sabe si va a haber quórum o no, o sea, ni siquiera capaz no hay sesión, la gente ni sabe si va a haber sesión, si no, qué se va a tratar. Digo,
quede eso, de esa pérdida de representatividad que tienen los diputados y senadores en particular, más allá de la política, no entra en juego también. No, tal cual. Y ahora justo que estamos en tema con la nacionalización de YPF, bueno, en ese momento el Congreso tenía una centralidad impresionante. Digamos, la mayoría, ¿no? Sí. La mayoría del Frente para la Victoria en el Congreso tuvo una centralidad importante para conseguir eso. En este momento donde cualquier iniciativa que sea de la oposición es bloqueada o... Y que el gobierno aceptó por DNU también. Exactamente. No tendría tanto sentido, ¿no? Ir a votar, ¿no? No hay grandes motivaciones. Ahí me llegó el mensaje. ¿Llegó? No voy a contar nada. Bien, el resultado de la provincia de Jujuy va a dar... Estamos en Chaco ahí. Solamente para cerrar la provincia, nuevamente victoria del oficialismo, segundo la Libertad Avanza y tercero el Frente Justicialista, que como vimos iba partido en 3 pedazos. Bueno, creo que igual ni sumando llegaban a la Libertad Avanza, así que ni obviamente ni hacerle cosquillas al oficialismo de la provincia de Jujuy. Ahora sí, sigamos con Chaco, que nuevamente va a ganar el oficialismo, pero con la novedad que va a significar ir en alianza con la Libertad Avanza, ¿no? Este es el primer experimento, y hasta ahora único, de fusión entre un oficialismo provincial y la Libertad Avanza. Y en general, ¿no? También. Recordemos la candidatura de Esdero, que tuvo fue múltiples veces abrazado por distintas expresiones políticas, sobre todo en la elección en la que derrotó a Coqui Capitanich como candidato a gobernador de Chaco, y que bueno, ahora logra sustentar esa alianza en esta refrendada electoral que tuvo en medio término. Sí, ahí vemos la segunda opción, digamos, quien sale segundo, el Frente Chaco Merece Más, que es el espacio de Coqui Capitanich. Y tercero sale otro espacio que Frente Primero Chaco, que en su momento también lo caracterizamos como un espacio filoperonista. Chaco quizás se dio la particularidad que tuvo múltiples ofertas electorales de ambos colores, porque recordemos que también había otras listas libertarias de 3. Que eran, digamos, con distintas terminales, podemos decir, como para poder explicar por qué coexistían en la oferta electoral. Sí. Ahora no me acuerdo los nombres, pero también los nombres eran espectaculares. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Más libertad. Carajo, viva la. Libertad Project se ponía uno. Nada, mentira. Bien. Ahí lo que tenemos Criptoestafa. Criptoestafa. La participación sí contrasta un poco más con la del 2021. Ahí, como verán, dice 65,85. Sí. Y 52 fue ese domingo 11 de mayo. Así que ahí empezamos a ver también este fenómeno, ¿no? De la baja participación. De nuevo ahora San Luis, donde se corrobora esta hipótesis de la baja participación, esta lectura de la baja participación, 60 y en 2021 76,95. Es abismal. Recordemos que puede haber alguna variación en el número, les recuerdo esto. Sí, pero en por todo las caso dudas, 15 puntos pero menos. Hay una diferencia importante. Sí, y bueno, obviamente estamos hablando de una provincia con una tradición política de hace mucho tiempo de los Rodríguez A, que no solamente fueron destronados, sino que obviamente hay algo ahí de la convocatoria electoral posterior y de poner el músculo ejecutivo, por decirlo de alguna manera, el músculo a moverse en términos electorales, algo que no se vio así en San Luis en esta elección de medio término, y que incluso los resultados electorales un poco también lo demuestran. Sí, tal cual. Ahí vemos que la opción de Alberto Rodríguez A, que era el Frente Justicialista, saca 26% contra un 47% del oficialismo, que había tenido también guiños con Adolfo Rodríguez A. Hablamos también, cuando hablamos de esa columna, hablamos de cómo cinturean de la histórica pelea de hermanos familiar que tiene no solamente, bueno, algunos acuerdos de cara a la provincia de San Luis, pero después algunos desacuerdos que generan, entre otras cosas, esto, por ejemplo, que Poggi hoy sea gobernador de San Luis, que viene del riñón de los Rodríguez A, ¿no? Sí, claramente. 26% igual Frente Justicialista. Sí, y 15% de libertarios puse ahí porque eran varios espacios, pero lo sumé más o menos para tener una noción. De nuevo, claramente los libertarios no están peleando las provincias, pero están pasando de 0 a algo, ¿no?
no les bajaría el precio por salir tercero, salir segundo, sacar 10 puntos, porque, bueno, está bien, se ve que no parecieran ser una opción dentro de sus provincias por el momento, pero están en una etapa de pleno crecimiento, ¿no? Desde el 2021 existen, desde 2023 tienen armado electoral en varias provincias. Bueno, varios experimentos por primera vez en estas elecciones, así que hay que darle tiempo y ver cómo se va acomodando eso. La mayor duda creo que es cuán competitivos en la provincia de Buenos Aires, lo hablaremos después también, ¿no? Esa es como una duda que anda vuelta. ¿Y qué impacto puede tener esto también en las legislativas de octubre? Digo, ¿qué tanto de estos números que sacan en las provinciales, sí, que son para, bueno, sus propios congresos, digamos, sí, sus propios diputados, senadores provinciales y consejos y demás, consejo deliberante, digo, ¿qué impacto puede tener después porque un 15% en una provincia de cara a las nacionales de octubre, digo, sí, habla de una, sí, entrada fuerte del libertarismo, sí, al Congreso de la Nación. Sí, no, igualmente habla también estos resultados de ese acuerdo que ha tenido también, claro, el Gobierno Nacional de no meterse en la política provincial, ¿no? En algunos casos. Por eso mismo, con los aliados, ¿no? Con quienes ha dialogado. Sí, sí. Sigamos rápidamente porque acá tenemos Cava, que es la excepción, que es, bueno, la victoria de la Libertad Avanza, claro, ahí casi por 3 puntos, ahora Buenos Aires, que era la opción de Santoro, el PRO tercero, ahí la mayor derrota, es trágico la derrota del oficialismo, hasta ahora la primera así tan contundente, y la participación nuevamente, ahí van a 20 puntos menos. De participación. Sí. 53 y el 21 era 73. ¿Sabes qué? Sí, a mí me dijeron... Porque todos dicen siempre hay menos participación. Ya lo hablamos hablamos de lo del número, que el padrón se había modificado por los extranjeros. Sí, pero no, 20 puntos. Pongámosle que haya sido 10 puntos menos. Eso ya es una barbaridad igual, ¿eh? Sí. Decimos esto porque en ese momento, cuando hablamos de esto, había un dato dando vuelta alrededor de que hubo una modificación de padrones. Exacto. Entonces la baja de participación electoral estaría mal medida, producto de que hay muchos electores que no están más en el padrón. Exactamente. Sigamos. Misiones, 8 de junio, ¿no? Acá tuvimos 18 de mayo, ahora pasamos al 8 de junio, ya nos vamos acercando. Acá la participación no es tan significativa, la bajada, 55 contra 59 del 2021. Y lo que sí tenemos es un oficialismo que gana, pero no pasa por arriba a las opciones opositoras, ¿no? El Frente Renovador de la Concordia saca casi 30%, y la Libertad Avanza, que va con su propio espacio, con un espacio unificado, 20%, ¿no? Y la tercera opción era por la vida y los valores, encabezado por un policía que está, bueno, que encabezó en su momento las revueltas y que estaba preso, ¿no? En este momento. Que lo dejaron participar y que, recordemos, fue parte de las revueltas policiales que se llevaron adelante en Misiones. Le recordamos la entrevista que hicimos con Silvi Gómez que estuvimos analizando justamente en este momento, que el título era algo así como "En Misiones lo que está sucediendo no es una pueblada", o algo así. Y que, bueno, reflexionábamos alrededor del paro policial, las implicancias y las respuestas solidarias hacia adentro de Misiones, y la confrontación también con otros sindicatos que también estaban en reclamo concreto, ¿no? Sí. Bueno, sigamos, iba a decir algo más, pero sigamos, así ya podemos llegar a las elecciones del domingo. Perdón, pero acá lo aclaran en el chat, claro, va a ser diputado. No se sabe si desde la cárcel o cómo, pero... No, sí, va a poder asumir, no lo sé, la verdad. El Poder Electoral de Misiones permitió la participación, recordemos que en su momento eso se había judicializado, y que, bueno, parte un poco de la respuesta en clave de estas movilizaciones que hicieron. Recordemos, personal policial no tiene posibilidad de reclamo salarial de ninguna manera, eso es de... declararse en desacato, digamos, de las autoridades. Claro. No, además fue una situación complicada, compleja, en la provincia. Bueno, ahora sigamos con domingo 29 de junio, el domingo pasado, tuvimos elecciones en Formosa y en Santa Fe. Volvemos a Santa Fe, no es como con la que empezamos, casi que terminamos, me quedó Formosa al final, pero empezamos por Santa Fe, terminamos por Santa Fe. Yo ahí lo que traje, como bueno, es por ciudades y demás, y ya no, en la primera usamos referencia a las constituyentes. Acá agarramos los consejos deliberantes de 2 ciudades. Primero Santa Fe. Las 2 más grandes. Las 2 más grandes, sí. Donde tenemos por un lado Santa Fe con un 46% de participación contra 2021 69%. Es terrible.
El resultado es la victoria del oficialismo, 32% contra 25% del espacio peronista y 23% de la Libertad Avanza, ¿no? Importante, caudal electoral también de los libertarios ahí. Sí. Lo interesante es el contraste con las PASO. Las PASO para concejales de Santa Fe ha habido a participar el 51% y para las generales fue el 46%. O sea, ¿no? tenemos algo que no sucede en las elecciones de medio término. Suele ocurrir a la Comúnmente, inversa, digamos, en todo caso. exactamente, que haya más participación en la elección definitoria de los cargos que en la elección de la primaria abierta, simultánea y obligatoria de los partidos. Ah, y lo que van a hacer las nacionales. Entonces. Y veremos, ahí veremos, tendremos un buen, vamos a tener un gran buen número. termómetro. 23% ya. Exactamente. Esperemos Bueno, acá que lo no. que muestra Santa Fe es el único experimento que tenemos, porque es el único que tuvo paso de Claro. qué pasa en dos instancias electorales en dos momentos distintos del año. Porque también puede hablar del clima social del mismo año, ¿no? Sí. En abril, bueno, teníamos determinado contexto. Bueno, en octubre veremos qué situación tendremos. Bueno, en Rosario, que tenemos la victoria del espacio nacional popular, digámosle, con un 30%, seguido por la Libertad Avanza y tercero el oficialismo, ¿no? Es exactamente... No es exactamente al revés. Sí, la Libertad Avanza tiene un segundo lugar por sobre el oficialismo provincial. Bueno, eso puede hablar también de las dinámicas propias de la ciudad, ¿no? De las problemáticas que atraviesa hace un tiempo considerable. En relación a la participación, Rosario tuvo un poco más que Santa Fe. En contraste con el 2021, también ya había sido más baja en el 2021, 65, pero pasó a 48. Pero lo más significativo es las PASO. En las PASO participó el 54% y en las generales el 48%. ¿Sí? Caídas abruptas. Abruptas. Insistimos Más con esto. y más allá de quién gane, ¿no? El oficialismo o la principal oposición, Sí, sí. es como la línea o la tendencia a la baja de la participación continúa. Eso me parece que es significativo. Y para cerrar podemos ir a Formosa, a las tierras de Gildo Dufrán. Aplausos para Gildo Dufrán. Es impresionante, no sé si lo hablaron en su momento, esto de las pruebas a aprender, ¿lo vieron eso? Sí. Espectacular. No, ¿qué? Que los mejores resultados de las pruebas a aprender están en Ajá. Formosa, eso. Y en particular la de lectocomprensión. Educación bilingüe. Y no es porque acá se quiere ridiculizar todo en que es un feudo peronista. Y lo único que hay que decir es: vayan a Formosa, gente. Primero esto, que dice el Diego, obviamente. Y segundo, vayan a Formosa y vean lo que es realmente el peronismo vivo. Y sobre todo en clave de gestión. Porque no es solamente tener fuerza, tener conducción, tener autoridad, como tiene Gildo Infran, sino además gestión para mostrar, loco. Porque si no es imposible esto que sucede en Formosa. No hay forma de, como elucubran algunos, controlar una provincia durante tantos años con solo autoridad. Necesita gestión. Y además, como se puede ver también en la plaquita, es también el nivel de participación más alto. Con Jujuy, que también votó el 65%, en Formosa 65%, y el 2021 70%. ¿No? Es alta la participación Hay electoral. igualmente una baja, una merma, como decimos, del 5% promedio en todas las elecciones. Sí. Pero bueno, esta es la más alta. Me parece también significativo. Y bueno, también es significativo la paliza electoral del Partido Justicialista. 67% contra un espacio amplio de oposición de 20%. Y 11 ahí terceros los libertarios bastante cómodos. Yo creo que, bueno, este es como el pantallazo general. Después iremos viendo qué pasa en la provincia de Buenos Aires, qué pasa en el resto de las provincias. ¿La en que octubre. se viene ya es PBA? No, tenemos Corrientes Sí, en agosto. claro. Ahora el 31 de agosto. Sí, fin de agosto. Así que nos queda Corrientes y después ya Buenos Aires. Buenos Aires. Ayer lo escuché a Martín Ascúa, el candidato de. Yo lo escuché todo del con peronismo. Rebor. Sí. Paso a las libres. ¿No? Paso Paso a los libres. Pero candidato a gobernador. Gobernador, pero es intendente. Claro. Paso a los libres. Hace 7 años, me parece, algo así. Sí. Interesante el perfil. Podríamos hacer
un perfil de... ¿no? Sí. Hace mucho que no nos traen Hace mucho nuevos perfiles. Sí. Estaría bueno. Situación compleja la de Corrientes también, además, ¿no? Obviamente, más allá, digo, de caso paradigmático de Logan, de la desaparición de Logan, que obviamente hace más de un año y que todavía no hay noticias, sino también por una situación muy compleja de la provincia y un gobernador que tiró la bomba de humo. Insistimos, ¿no? Con esto. El tipo no aparece por ningún lado, no da declaraciones, mucho menos en escenarios nacionales. Incluso cuando fue el incendio brutal de la provincia, recordemos que mientras se quemaba el sur argentino, también se quemaba Corrientes, y no había ninguna declaración al respecto. Más que provincia, entonces más que perfil de Gascú, vamos a un perfil de la provincia. Sí, en realidad habría que traer a alguien, a un correntino, a que venga, o correntina, que venga. Tenemos al querido Camilo Gómez, que si no le prohibimos ninguna palabrota, él no va a tener ningún problema de venir a profesar insultos libres. Películas como Lago Escondido, Soberanía en Juego, gran oyente de Trinchero también, que le mandamos un saludo. Laure, bueno, gracias. Hasta acá el panorama. Gracias, no para de sonar, está que arde acá, estuvieron mandando plata con tal de que digas cuál es tu misterio. No lo vamos a dejar para la semana. Yo quiero decir que realmente está llegando plata a trinchera.dni. Qué bueno, no es que acá haya coimas para que tengan coronita de YouTube, eso es otro, eso lo tramitan con la plataforma YouTube, pero sí que están llegando las coimas a trinchera.dni, que son bien recibidas. Bien, son bien recibidas. Yo acá estoy con la cuenta DNI abierta. A mí un poco le va a aparecer a mi nombre. Les juro que no es mi no me la quedo yo la plata, se los prometo. Que cuando nos querramos dar cuenta vamos a estar hasta las 12 del mediodía acá. Así que, bueno, gracias por estar bancando. Saben, estuvimos sin luz casi un poco más de 24 horas, así que cualquier aporte que hagan y cualquier ayuda nos va a servir. Y se quedan porque no terminó el programa todavía. No terminó, son las 11:15, pero nosotros vamos a seguir acá porque esto que hemos denominado llamar premonitariamente será por las malas, tiene que recuperar